Hola, buenas. Hoy me permití hacer un estudio, meterme un poquito adentro de lo que es la fe. Dice que no es posible agradar a Dios si no tenemos fe, porque tenemos que tener fe en que Él existe, que Él está con nosotros, que Él nos cuida, que Él nos guarda, que tenemos que tener fe en el sacrificio que hizo Dios, creer que mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, por usted, por mí. Entonces, me di a la tarea de recopilar versículos que hablan de la fe, más publicaciones que vi y libros que he leído, y recopilar en un solo estudio lo que significa para mí la fe y lo que puede lograr uno por medio de la fe. Entonces, por medio de la fe podemos esperar un milagro, por medio de la fe podemos esperar que las cosas cambien. El título del estudio hoy se llama Espera siempre un milagro. Vamos a comenzar en Marcos 11:22, pidiéndole al Espíritu Santo que sea el que administre esta palabra y que no sea yo, que sea Dios por medio de mí. Simplemente yo soy un instrumento que va a tratar de explicar ese tema que es la fe, que es muy importante para todos, que necesitamos saber cómo se activa la fe, cómo trabaja la fe y qué es lo que quiere Dios, cómo es que quiere Dios que la utilicemos. Marcos 11:22, vamos a empezar por ahí. Que Dios los bendiga y espero que se queden hasta el final de este estudio, porque es muy importante. Si usted quiere caminar fuerte, arraigado, bien parado, ¿verdad?, en lo que es la fe, se necesita saber muchas cosas que hoy vamos a ver. Marcos 11:22 dice: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Fe en Dios, únicamente en Dios, no en las personas, no en instituciones, no en los hermanos, no en la familia, no en los hijos, no en la madre, no en el padre. Jesús lo dijo, no lo dije yo. Tened fe en Dios, simple y sencillamente en Dios, ¿verdad? En el versículo 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Dice que tenemos que tener fe y que cualquier cosa que nosotros creamos y confiemos y pongamos nuestra confianza en Dios será hecho. Dice San Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide lo que quieras y os será hecho. Pide lo que quieras y os será hecho. Tener fe, pero hay que permanecer en Dios, permanecer bajo su cobertura, permanecer siguiendo sus preceptos, siguiendo sus mandamientos. Simple y sencillamente logramos llegar a activar lo que tiene Dios para nosotros, permaneciendo en su voluntad, permaneciendo obedientes, permaneciendo confiando, permanecer alabando, permanecer orando, permanecer leyendo su palabra. Es muy importante conocer a Dios, y la única manera que podemos conocer a Dios es leyendo su palabra. Leyendo un libro encontré este ejemplo que voy a dar acá. Dice: una vez vi un barco encallado muy lejos del puerto, muy alejado de la orilla del mar. Mi primera pregunta fue: ¿cómo llegó ese barco a varios kilómetros del muelle? Mi curiosidad me llevó a preguntar por qué había sucedido eso. La respuesta fue que la amarra falló y el barco no tenía arraigo, no tenía de qué tomarse.
Esto nos ocurre cuando no logramos desarrollar el poder de la fe. Es como un barco que va a la deriva, llevado por la tempestad de los vientos que golpean fuertemente contra la embarcación. La vida entonces es sacudida y llevada de un sitio a otro. A todos sin excepción nos llegan los problemas y solamente la fe nos hace sentir firmes y a salvo. A todos en algún momento de nuestra vida nos van a llegar los problemas y las dificultades. Pero si ponemos nuestra fe en Dios, Dios se va a encargar de ir delante de nosotros. Dios se va a encargar de trabajar por nosotros. Simplemente nosotros tenemos que tener fe de entregarle todas nuestras dificultades, todas nuestras tribulaciones, nuestras tristezas, absolutamente todo, entregárselo a Él. Y Dios es tan grande que nosotros le entregamos nuestros problemas y para Él es una manera de orarle. Es una manera de orarle, ¿por qué? Porque estamos demostrando dependencia, estamos demostrando humildad, estamos demostrando que nosotros mismos no podemos salir adelante, sino que necesitamos su intervención. Y eso es fe, eso es fe. Nosotros decir, Dios, yo no puedo, pero tengo fe que tú puedes lograr lo que yo necesito para mi vida. Continúo leyendo. El alma, que muchas veces es agitada por las emociones, por las pruebas de la vida, por los sinsabores, necesita de un ancla. Y esa ancla se llama fe. Recordemos el ejemplo que estábamos poniendo, que ese barco por una tormenta se había ido a kilómetros del muelle y del agua. Llegó hasta ahí porque su amarra falló. Al fallar la amarra, los vientos la llevaron hasta donde quisieron, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener un ancla de donde agarrarnos fuertemente. ¿Para qué? Para que no nos pase como esa embarcación que fue, que fue llevada muy largo de donde estaba el agua, ¿verdad? Si nosotros no tenemos fe en Dios, exclusivamente en Dios, si no tenemos esa fe, entonces los problemas nos van a llevar a muchos lugares. Las aflicciones nos van a llevar a muchos problemas. Los problemas nos van a llevar a buscar soluciones por nosotros mismos y es donde vamos a empezar a errar y hacer las cosas mal. Dios lo que quiere es que nosotros pongamos la fe en Él, simple y sencillamente como lo dijo Jesús en San Marcos 11:22. Pongan la confianza en Dios, simple y sencillamente. Igualmente en Hebreos 11:12:2 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. O sea, tenemos que poner la confianza en Dios. Todos vamos a tener problemas, todos vamos a tener dificultades, pero Dios quiere que usted ponga todas sus cargas. Dice, venid todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él quiere que usted ponga su fe en Él y que usted se declare impotente. Humildemente usted le pide a Dios, que usted le dice a Dios, yo ya no puedo con mis problemas, no puedo con mis aflicciones, no puedo con mis vicios, no puedo con los problemas familiares, no puedo con mi economía. Y usted le entrega a Dios, le entrega por fe, creyendo que Él va a actuar. Les voy a poner unos ejemplos de cosas que podríamos hacer en nuestra vida. Dice que podríamos estar 40 días sin comer, ¿verdad? 10 días sin beber, sin tomar agua, 5 minutos sin respirar. Pero hay algo que no podemos estar ni un segundo. Y eso que no podemos estar ni un segundo en la vida es estar sin fe, sin esperanza. Día tras día nosotros somos movidos por la esperanza. Ejemplos de esperanza. Una pareja se casa por la esperanza
aún cuando no hay garantías acerca de su futuro. Dice que un matrimonio trae un bebé a este mundo, también movilizado por la esperanza. Cuando tienes un ancla denominada fe, aunque los vientos de la dificultad soplen contra tu embarcación, te sentirás seguro. Nadie podrá moverte ni desestabilizarte. Cuando usted tiene un ancla denominada fe, nadie puede tambalearlo. ¿Por qué? Porque usted está creyendo y usted está poniendo su fe en Dios. Entonces usted dice, Dios es todopoderoso, es todo soberano. En Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. O sea, si para Dios no hay nada imposible, entonces si yo soy su hijo y estoy haciendo las cosas para agradar a Dios, estoy viviendo en espíritu, estoy leyendo su palabra, estoy orando, estoy alabando a Dios. Entonces, ¿por qué? Si mi Padre es el dueño del oro y la plata, si mi Padre es omnipotente, omnipresente, es el todo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, ¿a qué le tengo que tener miedo? Ahora, creer en Dios no es la excepción a los problemas, sino que en medio de ellos tendrás de dónde tomarte. O sea, en medio de los problemas usted tiene de dónde agarrarse. El problema es cuando no ponemos la fe en Dios. ¿De qué nos vamos a agarrar? De la familia, de los amigos, de las empresas, de nuestra propia fuerza. Ahí es donde vienen los problemas, cuando no tenemos de qué tomarnos. Pero creer en Dios tiene que quedar claro que creer que hay un Dios no quiere decir que no van a haber problemas. O sea, creer en Dios es el comienzo de todo, pero hay que conocerlo, hay que saber quién es, hay que leer su palabra para nosotros enterarnos de en qué estamos creyendo. Ahora, no es la excepción a los problemas, sino que tenemos la seguridad de que Dios en medio de nuestros problemas va a entrar a trabajar, va a empezar a actuar en medio de nuestra debilidad. Dice que que diga el débil, fuerte soy. En medio de nuestra debilidad, Él comienza a trabajar, ¿verdad? Pero es cuando usted dice, Dios, yo no puedo, usted es el que me puede sacar adelante, yo pongo mi fe y te autorizo para que entres en mi vida y comiences a trabajar y comiences a derribar esos muros, que comiences a mover esas montañas, que comiences a hacer lo imposible posible. ¿Ok? Tenemos que tener la plena seguridad de que no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios siempre estará con nosotros. Él siempre va a ser nuestra ayuda, siempre va a ser nuestro refugio. Él va a ser nuestro cuidador. Él va a ser nuestro buen pastor, ¿verdad? El que cuida sus ovejas. Ahora, usted puede decir, tengo fe, pero mi fe es débil. Es débil. Entonces, en San Mateo 8:23 y vamos hasta el versículo 26, dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ellos entraron en la embarcación, pero Jesús se fue a dormir. Dice en el versículo 25, y vinieron, y aquí, en el 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciéndole, Señor, Señor, sálvanos, que pereceremos. En el versículo 26, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Cuando no tenemos fe, podemos recurrir a un simple secreto. Y ese secreto es actuar como si tuviéramos fe. Actuar como si pudiéramos salir adelante en la situación. Si seguimos ese consejo, desarrollaremos una fe tan poderosa que permitirá vencer las situaciones más difíciles. Así que si estamos atemorizados, disciplinémonos para actuar como si tuviéramos coraje. Si estamos tensos, deliberadamente tenemos que actuar como si tuviéramos seguridad y calma,
como si tuviéramos coraje, ¿verdad? Si estamos tensos tenemos que mostrarnos seguros y esa fe va a despertar muchas cosas. La Biblia dice que a todo ser humano se le ha dado un maravilloso regalo, y ese maravilloso regalo es que Dios puso una medida de fe para cada uno. O sea, usted puede decir que yo no tengo fe, pero usted la tiene. ¿Y cómo me doy yo cuenta? Leyendo la palabra de Dios en Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí la palabra de Dios nos deja muy claro que Dios repartió una medida de fe para cada uno. En usted está, si esa semillita de fe que dejó Dios, usted la riega, la abona, ¿verdad? Y la hace crecer, o sea, la hace germinar y crecer, o la deja del mismo tamaño que está. Entonces, todos tenemos una medida de fe que Dios puso ahí para nosotros. Si Él la puso ahí es porque es importante. Continuamos. Aunque sintamos que todas las puertas se nos cerraron, no nos desesperemos, sigamos trabajando. No importa el lugar donde nos encontremos, echemos a rodar nuestra pequeña fe. Echemos a rodar nuestra pequeña fe, dice. Ok. Dice que echemos a rodar nuestra pequeña fe y los resultados serán sorprendentes. La vida nos devuelve con creces nuestros esfuerzos. Ahora, Jesús dijo: tened fe en Dios. Cuando pronunció estas palabras, lo hizo porque conoce que el hombre tiene fe. Si Jesús está diciendo tened fe en Dios, es porque Él reconoce que nosotros tenemos fe. El problema es que algunas veces solemos equivocarnos en el sitio que la depositamos. Algunas veces depositamos mal nuestra confianza, nuestra fe, y es donde nos va como un quebrado. Es cuando todo nos sale mal, y a lo último, irónicamente, terminamos echándole la culpa a Dios. En este versículo de Marcos 11:22 nos manda única y exclusivamente a poner la fe en Dios. Entonces, ¿por qué nosotros cometemos el error de depositar nuestra fe en otro lado y después simple y sencillamente hablamos de que Dios no nos responde, de que Dios no abre sus oídos, no nos vuelve a ver, ¿verdad? Y el problema somos nosotros, depositamos la fe en otro lado. Podemos tener fe en nuestros propios esfuerzos, en otro ser humano, en una institución o en muchas otras cosas, pero el grave riesgo que corremos es ser defraudados. Ponemos nuestra fe en otra cosa que no es Dios. Y acordémonos que somos humanos y que todos podemos fallar. Entonces, no podemos poner nuestra fe en las personas. En Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que se aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. O sea, maldito, casi todo el mundo conoce ese versículo como maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y por qué? Porque usted no tiene que poner la confianza en el hombre, usted tiene que poner la confianza en Dios. Es en el único lugar donde usted tiene que depositar su fe. Vamos a continuar. Dice: a veces nos negamos a creer porque fuimos desilusionados, pero en realidad fue porque no supimos dónde poner nuestra fe para mantenernos salvos. Jesús nos aconseja que pongamos nuestra fe en Dios porque Él es inamovible. Dios es inamovible. La Biblia declara que en Dios no hay sombra de variación ni mudanza.
que Él no cambia, que es el mismo de siempre. Por esa razón tú tienes que depositar tu fe en Él y te aseguro que no serás defraudado. Yo te aseguro que no serás defraudado. ¿Por qué? Porque yo deposité mi confianza en Dios y yo no fui defraudado. Y la persona que diga que Dios lo defraudó es porque se desvió del camino, es porque se desvió de la promesa de Dios, porque Dios pone los caminos, Dios pone el camino del bien y del mal, usted escoge. Dios no obliga a nadie. Dice la palabra de Dios que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, Él da libre albedrío. Él da libre albedrío para que usted haga lo que usted quiera. Simple y sencillamente usted tiene que seguir el camino del bien, entrar por la puerta estrecha. ¿Para qué? Para que cuando usted le pida a Dios, Él le responda. Y es increíble, hay personas que tienen una comunicación con Dios, y me incluyo, que es como llamarlo por teléfono y pedirle. ¿Por qué? Porque cuando usted está caminando con Dios recto, usted comienza a pedirle a Dios y Él responde. ¿Por qué? Porque Él está viendo que usted está depositando su fe, su confianza. Usted está depositando sus sueños, usted está depositando sus proyectos en Él. Y eso es una manera de agradar a Dios, es una manera de adorarle, ¿verdad? En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos, ¿verdad? En Dios no hay sombra de variación, y dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, o sea, nunca va a cambiar. Vendrán problemas económicos, vendrán dificultades en el matrimonio, problemas de depresión, enfermedades, entre otros. O sea, habrán muchas cosas que van a venir a su vida. Pero usted lo que tiene que hacer es depositar la fe y actuar como si usted puede salir adelante. ¿Por qué? Porque usted tiene el respaldo de Dios. Y si no tiene la fe suficiente, entonces use el secreto que hablamos anteriormente. Usted crea que sí puede, enfrente a las cosas, y usted va a ver que esa acción va a hacer que usted avive esa fe, esa semillita de fe. Esa acción de usted actuar como si estuviera seguro de que va a salir adelante, va a hacer que usted prenda esa fe, la active, que la riegue, o sea, que la haga crecer, que la haga germinar, y entonces va a empezar a crecer su fe. Dice Lucas 17, versículo 5 al 6, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La mostaza es una hortaliza cuya semilla es muy pequeña, pero al ser plantada puede alcanzar una altura de más de 3 metros. Es una de las más altas de su género. Sin embargo, su semilla es muy diminuta, pero dentro de ella está el poder para crecer a grandes dimensiones. Una planta de mostaza crece a más de 3 metros, ¿verdad? Entonces tal vez Jesús usaba ese ejemplo de la semilla de mostaza porque era diminuta, es como medio grano de arroz, ¿verdad? El tamaño de una semilla de mostaza, pero desarrolla una planta muy, pero muy, muy grande. Ahora los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Usted tiene que practicar en su oración, pedirle a Dios que le aumente la fe, porque Dios te la va a aumentar. Dios te va a aumentar la fe, te va a aumentar la sabiduría. Hay muchas cosas que usted puede pedirle a Dios que le aumente, ¿verdad? Entréguele al Espíritu Santo que trabaje en todas las áreas que usted está desagradando a Dios, que le demuestre, que le revele qué es lo que usted está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal. Pero muy importante es pedirle a Dios todos los días que aumente nuestra fe, ¿verdad? Jesús animaba a sus discípulos a aumentar, a desarrollar la fe. Ahora,
El diccionario define la palabra desarrollo como extender lo que está arrollado. Como vimos anteriormente, Dios nos proporcionó a todos una medida de fe. Esto significa que dentro de nosotros hay fe, pero no viene el caso si consideramos si es pequeña o es grande, ¿entiende? Eso no viene al caso si la fe es pequeña o es grande. La misma va a ser suficiente para, para que logremos nuestro milagro. No importa si su fe es pequeña o es grande, mientras usted tenga fe y la ponga en Dios, eso va a hacer que nosotros podamos caminar hacia ese milagro. No importa cuán grandes sean tus dificultades, decídete a poner tu fe, tu pequeña fe, en las manos de nuestro gran Dios. Y prepárate, el milagro está en camino. No importa que tu fe sea pequeña, ponla en Dios. ¿Para qué? Para que Él venga y trabaje, para que Él venga y actúe a tu favor. Porque Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él siempre está pendiente de sus hijos. Él nos cubre con sus alas, dice, con sus alas me cubrirá, ¿verdad? Dice que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. ¿Por qué? Mas a mí no llegarán. ¿Por qué? Porque tenemos la protección de Dios. Entonces, deposite su medida pequeña de fe, pero deposítela en Dios para que Dios la haga crecer, para que Dios aumente esa pequeña fe. Ahora, muchos esperan que expliquemos a Dios, pero Dios no necesita ser explicado. Pongan atención, porque la explicación es una apelación a la razón y no a la fe. Lo que Dios hace no es explicarse, sino revelarse. Dios no se explica, porque Dios no puede explicar los milagros, simplemente los hace, Él se revela. Se revelan que cuando usted le dice no puedo, pero usted dice yo sí puedo porque tengo un Dios que está respaldándome, tengo mi fe puesta en Dios de que todo va a salir bien. Entonces Dios mete su mano. ¿Por qué? Porque tu fe va a movilizar a Dios para actuar a tu favor. Ahora, dice que lo que Dios hace no es explicar, sino revelarse. Revelación es cuando Dios se hace luz en tu vida y te das cuenta de que Él te ama y que sin fe no puedes vivir. Entonces descubres imperiosamente la ayuda de Dios, ya que de otra forma no podrías seguir adelante. La revelación no pasa por la razón, sino por el corazón. Eso es un punto muy importante. La revelación no pasa por la razón, sino por el corazón. Ahora, el corazón tiene razones que la razón no entiende. O sea, el corazón tiene razones que la razón no entiende. La razón del corazón se llama fe. La razón de mi corazón se llama fe, ¿verdad? De esa manera razona el corazón. Por eso la gente tiene inconvenientes con la fe. Y esta parte es muy importante, porque quiere creer con la mente y la mente está preparada para pensar, para establecer razonamiento. O sea, la mente está preparada para razonar las cosas, para sacar sumas, para tener razonamiento, para saber cuáles son los posibles, cuáles son los imposibles, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. O sea, si yo voy a ir a correr, mi mente me dice, usted puede correr tantos kilómetros, ¿verdad? Te pone barreras o te las aumenta, ¿verdad? La mente está hecha para razonar. Ahora, vamos a volver. Porque
Vamos a volver acá. De esa manera razona el corazón. Por eso la gente tiene inconvenientes con la fe. Ahora sí. Porque quiere creer con la mente. La mente está preparada para pensar, para establecer razonamiento de lógica. En cambio el corazón, que es el que está preparado para creer. Con la razón entendemos, pero con el corazón creemos. Eso es muy importante. Dios nos entregó la capacidad de creer en Él. Pongamos nuestra fe en Él y nada será igual. Recordemos siempre que la victoria es de Dios. Pongamos nuestra fe en Dios, en nuestro corazón. Nuestro corazón está hecho para creerle a Dios, nuestra mente para razonar. Entonces no tratemos de entender lo que Dios puede hacer con nuestra mente, porque Dios lo que hace son imposibles, son cosas sobrenaturales y nuestra mente no lo va a poder entender. Pero creámosle con el corazón para que usted vea cómo activa todo el poder de Dios por medio de la fe, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros actuamos poniendo nuestra fe en Dios? Dice que la fe toca el corazón de Dios y lo moviliza a actuar. En medio de nuestras necesidades, o sea, en medio de nuestra necesidad, la fe toca el corazón de Dios y lo moviliza a actuar. Él se manifiesta, se hace público. Él se hace público, afecta tu vida, interviene en tu dificultad, se mete en tus imposibles. Solo Él puede ayudarte a encontrar un nuevo camino, un nuevo horizonte, una transformación que te permita salir de la depresión, vencer los grandes problemas. Siempre vamos a tener problemas, pero Dios siempre responde a la fe. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Dios siempre responde a la fe. La fe toca el corazón de Dios y lo moviliza a actuar en medio de nuestras necesidades cuando más débiles estamos. Y oramos y le pedimos a Dios de rodillas que actúe, que trabaje. Él empieza a trabajar. Él no defrauda a nadie. Acordémonos que Él no tiene sombra de variación. Es el mismo de ayer, de hoy y va a ser siempre. Recordémonos que la palabra de Dios dice, el cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea, las palabras de Dios son reales. Las promesas que hay en la Biblia son reales. Están escritas hace 3000 años, 2000 años, pero son reales. Su palabra es viva y eficaz. Es como espada de doble filo, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo. Entonces usted tiene que leer la palabra de Dios para que usted lea lo que Dios tiene para usted. Y cuando usted entienda lo que Dios tiene para usted, entonces usted va a ver que no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37 lo dice, porque para Dios no hay nada imposible. O sea, no hay nada imposible para Él. Todo lo que usted le pida en oración y que sea conforme a la voluntad de Él. Y ojo, en Juan 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide lo que quieras y os será hecho. Si permanecéis en mí, es muy importante. Usted puede tener toda la fe del mundo, pero si usted está haciendo las cosas contrarias a Dios, entonces Él no le puede responder. Pero si usted permanece en Dios, usted permanece en su palabra, permanece en oración, y usted agarra la palabra de Dios y esa palabra es arraigada en su corazón, y esa palabra permanece dentro de su corazón, y usted está viviendo conforme a la palabra, y usted está viviendo conforme a lo que usted está aprendiendo de las escrituras. Entonces pide lo que quieras y os será hecho. Es muy importante que sí tenemos que seguir el camino correcto. Ahora, hay algo que Dios nunca hace y es esconderse de alguien que le busca en medio de una necesidad. Dios nunca te va a dar la espalda cuando tengas problemas. Si usted lo busca en una necesidad y usted viene con un corazón contrito, humillado, Él va a poner los ojos sobre usted, va a poner los oídos sobre usted. Y Él siempre está con su mano derecha extendida. Vean esa mano, Él siempre tiene su mano extendida para que usted la agarre. Dice que Él siempre está con su diestra extendida. ¿Para qué? Para ayudarnos. Es cuestión de nosotros
si queremos seguir poniendo nuestra fe en las personas que nos defraudan o ponemos la fe en Dios. Ahora, en medio de una necesidad nunca te va a decir que no. Él va a venir, y acuérdese que si usted lo hace con fe va a tocar el corazón de Dios, y Él va a entrar a trabajar en medio de la necesidad, en medio de nuestro problema. Ahora, no es el camino intelectual ni el emocional el que nos acerca a Dios, es a través de la fe. O sea, usted puede ser muy estudiado, usted pudo haber ido a la universidad, usted pudo tener maestría, ser bachiller en muchas ramas, ¿verdad? Y simple y sencillamente eso no es lo que lo acerca a Dios. Dios no se fija en escolaridad, Dios no se fija en su pasado, Dios no se fija quién es usted económicamente, Dios no se fija en su familia, en su apellido. Simple y sencillamente usted se acerca a Dios por medio de la fe. Ahora, dice que a través de la fe lo podemos abrazar a Él, ¿verdad? A ese Dios que mueve montañas. A través de la fe, de la confianza que depositemos en Él, Él se va a acercar más a nosotros. Y se va a acercar tanto que podemos llegar a abrazarlo. Yo no sé si usted alguna vez ha orado y le ha pedido un abrazo a Dios. Si no lo ha hecho, hágalo. Si no lo ha hecho, hágalo, porque Él no se lo va a negar. Y usted va a sentir lo que es tener la presencia de Dios a la par suya. Ahora, la vida está llena de problemas, pero el que tiene fe se niega a sucumbir frente a ellos. O sea, el que tiene fe se niega a ser derrotado por los problemas, por las necesidades, por las angustias, por la depresión, por el alcoholismo, por las drogas. O sea, cuando usted tiene fe se niega a sucumbir delante de los problemas, delante de las necesidades. Ahora, una forma, o sea, la fe nos va a llevar a tener una actitud de que no vamos a caer en el problema. O sea, el problema no nos va a ganar, sea cual sea la situación. Pero si usted es un hombre de fe, entonces usted va a ver su necesidad, su problema, como una oportunidad de que Dios entre en escena en su vida y que lo sorprenda. Entonces, ya cuando usted es un hombre de fe, entonces usted empieza a decirle a Dios: Dios, tengo tal problema, pero yo sé que usted me va a solucionar. Así que sorpréndame. Sorpréndame, Dios. ¿Sabes cuál es mi necesidad? ¿Sabes cuál es mi problema? Acuérdese que usted, antes de que usted le diga a Dios en oración de que tiene problemas, usted ya sabe. Antes de que salga la palabra de su boca, ya sabe de qué tiene usted necesidad. Entonces, un hombre que tiene fe ve los problemas, las dificultades, como la oportunidad de que Dios entre en escena y que nos sorprenda, o sea, que nos haga ver su poder. Eso es lo bonito. Cuando usted comienza a caminar por fe, entonces no hay imposibles, no hay barreras, no hay nada que te pueda detener. ¿Por qué? Porque usted está poniendo su fe en Dios, simple y sencillamente en Dios. Entonces no hay forma de que usted fracase. Acuérdese que Dios es un Dios de victoria. Él nos dio la victoria en la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz, acordémonos que derrotó al pecado, derrotó a Satanás y derrotó la muerte. 3 en 1. O sea, ese es el Dios de nosotros. El que hizo, que mandó a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Y fue por amor, porque Él nos amó primero. Pero ahora, Él mandó a su Hijo a morir, nos amó primero, ¿verdad? Derrotó el pecado, derrotó la muerte, derrotó a Satanás en el mismo día, dice que dejó a Satanás debajo de sus pies. Entonces, ¿por qué vamos a poner la fe en nosotros en una persona? Si tenemos tanto que agradecerle a Dios. Él nos amó primero. Ahora demostrémosle su amor, demostrémosle nuestro amor, confiando en Él, poniendo nuestra fe en Él. Y únicamente en Él.
¿Para qué? Para que no nos veamos defraudados y después lleguemos a echarle las culpas a Dios, pues supuestamente no nos oye o no nos entiende o no nos responde. Recordémonos que Dios siempre contesta. Dios a veces dice que sí, a veces dice que no y a veces dice espere, pero Él siempre contesta. Solamente que a veces pedimos cosas que no son dentro de su voluntad o nos van a estropear la vida. Entonces simple y sencillamente no nos las va a dar. ¿Por qué? Porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, dice la palabra de Dios. Pero cuando usted le pide con fe, sabiendo que usted le está pidiendo conforme a su voluntad, entonces téngalo por seguro que usted va a tener lo que está pidiendo. Ahora, la persona que se empeña en creer siempre puede hacer algo. La persona que siempre cree que va a haber una solución siempre va a poder hacer algo. La fe es la que empuja las imposibilidades. La fe es el elemento que moviliza las energías más ocultas del hombre. En Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Lucas 1:37 nos dice, para Dios no hay nada imposible. Entonces, si usted está poniendo la fe en Dios y usted es su hijo, usted no cree que Dios le va a dar lo mejor. O sea, se la dejo ahí, en su cabeza. Si usted es hijo de Dios, Dios siempre va a querer darle lo mejor. Y para Él no hay nada imposible. Acordémonos que Él creó el universo, que Él todo lo hizo por medio de su palabra. Ahora, tal vez frente a nosotros hay grandes obstáculos, grandes desafíos, grandes montañas. Ojo, quizás mientras escuches estas palabras pienses, si usted supiera lo grave de mi situación, la depresión en la que me encuentro, la tremenda dificultad económica en que estoy pasando, estoy viendo como mi hogar se desmorona, o te encuentras sin salida luchando contra las drogas, ¿verdad? Usted puede poner su ejemplo. Todos tenemos nuestra lucha. Todos tenemos una lucha, ¿verdad? Y puede ser la economía, el trabajo, la familia, hijos rebeldes, drogadicción, alcoholismo. No sé qué es lo que se está pasando en su vida. No sé cuál es el problema que usted tiene. Pero siempre va a haber una salida. Siempre va a haber una forma de salir adelante. Y esa forma de salir adelante es poniendo la fe en Dios. Él es el único que te puede responder en medio de tu necesidad. Simple y sencillamente, usted dobla rodillas y le pide a Dios. Y Él no te va a dar la espalda. Él te va a hacer salir adelante. Ahora, tenemos que actuar de una manera de fe todos los días. Todos los días tenemos que actuar con fe, no dudando. Dice que pide con fe, pero no dudando, porque si dudas es como las olas del mar, ¿verdad? Que se las lleva el viento donde Él quiere. Usted tiene que tener, como lo dijimos al principio, esa anclarse en Dios. ¿Para qué? Para que usted, en medio de las dificultades, como estuvieron los discípulos en el barco, que estaban con vientos, con tormenta. Pero ¿qué pasaba con Jesús? Jesús dormía tranquilo. ¿Por qué? Porque Él creía en Dios, porque creía en su Padre, porque sabía que Él no iba a padecer y que no iba a tener problemas. O sea, falta de fe era lo que tenían los discípulos. ¿Por qué? Porque estaban en medio de las dificultades, ¿verdad? En medio del viento, cuando se vienen esos vientos de problemas, cuando se vienen esos vientos de depresión, cuando se vienen los problemas económicos. Entonces comenzamos a tambalear y nuestra fe comienza a tambalear. Pero nosotros tenemos que ser como Jesús, estar durmiendo tranquilos.
¿Por qué? Porque tenemos a nuestro Padre Celestial cuidándonos. Ahora, Dios te va a sostener en cada prueba. Y cuando estés en la prueba, cuando estés con ese viento soplando fuerte contra tu embarcación, recuerda, para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Ahorita no sé cuál es tu situación ni cuál es tu problema, pero para Dios no hay nada imposible. Dios está contigo. Si tú le das la autorización a Dios de que trabaje en tu vida, lo va a hacer. Y por medio de la fe, tú vas a tocar el corazón de Dios y Dios va a entrar en medio de tu necesidad y te va a sacar adelante. Me sacó a mí adelante. Ha sacado a un montón de personas que yo he visto como testimonio. Y ahora puede ser tu día, pero necesitas poner la fe en Dios. Simple y sencillamente creer que Él todo lo puede. Todas las mañanas, cada mañana puedes acceder a Dios mediante lo que Él mismo te ha dado, la fe. Recuerda que Dios puso una semilla de fe en tu corazón. A través de la fe, a través de ella podrás tocarlo a Él y Él te tocará a ti. Y te aseguro que nunca más serás la misma persona. En tu interior hay una semilla de fe que pronto germinará y dará el fruto esperado. Para ello es importante recibir el alimento adecuado a través de la palabra de Dios. La fe nos capacita para esperar lo mejor y atrae lo mejor hacia nosotros. Cada cosa que hacemos en la vida necesita ese maravilloso tesoro que es la fe. Y Dios nos la regaló, pero necesita. Cada cosa que hacemos en la vida necesita de la fe. Todo lo que emprendemos desde que nos levantamos por la mañana, debemos hacerlo con una actitud de fe. Creer que el día de hoy será mejor que el día de ayer. Eso es tener fe. Que el día de hoy será mejor y que todavía lo mejor está por venir. Eso es lo que hace que nuestro día sea distinto. Nada nos saldrá bien si lo que encaramos no lo hacemos con fe. Ahora, todo lo que yo confieso con mi boca, eso es lo que va a suceder en mi vida. Si yo digo, indudablemente, algunas cosas que ocurren nos hacen ser incrédulos y perder la fe. Hay muchos problemas que nos van a hacer perder la fe, o sea, perder la esperanza. La fe nunca la vamos a perder porque la tenemos allá adentro, Dios nos la regaló. Lo que pasa es que nos van a hacer dudar, nos va a hacer dudar y la duda es como perder la fe. Pero sin ella es imposible alcanzar la felicidad porque necesitamos creer en algo, necesitamos estar arraigados en algo. Y ya sabemos desde el principio que la fe es puesta en Dios, simple y sencillamente. Usted no puede estar creyendo en otra cosa que no sea Dios. Ahora, los invito a que no dejen pasar más tiempo. Si anhelas cambios, toma esa semilla de fe y siémbrela. O sea, toma esa semilla de fe y riéguela. Toma esa semilla de fe y abónela. Haga crecer su fe, pídale a Dios. O sea, lo invito a que usted le pida a Dios que haga crecer esa fe. Creer en Dios no es otra cosa que estar siempre esperando un milagro. ¿Qué significa un milagro? La definición de milagro es la siguiente. Un milagro es la suspensión momentánea de las leyes naturales, es decir, algo que irremediablemente debería suceder, no ocurre. Sucede lo inexplicable, lo incomprensible, lo asombroso, lo inexplicable, lo inesperado. Se suspenden las leyes de la lógica para que suceda lo sobrenatural. Eso exactamente es un milagro. Que pasen las cosas sobrenaturales, que pasen cosas que no tienen lógica. Por eso dice que nosotros no
tenemos que poner o sea, nosotros no podemos poner la fe en la cabeza. ¿Por qué? Porque el cerebro está hecho para razonar, para sacar lógica, para, para, o sea, no para ver imposibles. En cambio, en el corazón sí se puede creer eh, que lo imposible es posible. ¿Por qué? Porque usted pone la razón del corazón, se llama la fe. Entonces, con la fe usted puede creer que lo imposible va a suceder y que va a suceder el milagro. Usted puede llamar el milagro con su boca, usted puede profetizar, usted puede proclamar las cosas antes de que sucedan. Si así trabaja Dios, Dios mandó a los profetas miles de años antes para que hablaran lo que iba a suceder. Entonces usted también tiene que proclamar cosas buenas, usted tiene que proclamar que sus hijos van a ser de bien y que van a salir adelante y que van a ir a la universidad y que van a ser profesionales y van a tener una vida excelente. Usted tiene que proclamar que su vida va a ser exitosa y poner la fe en Dios de que eso va a suceder. Ahora, en San Juan 5, versículo 2 al 3 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. La Biblia relata que de tanto en tanto un ángel descendía y movía las aguas, y el primero de los enfermos que se sumergía era sano de su enfermedad. Dice la Biblia que había un estanque y que ahí llegaban todos los enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, y esperaban el movimiento del agua. Dice que bajaba un ángel y movía las aguas y que el primer enfermo que se tiraba en el agua entonces era sanado. Ahora, esta gente vivía con la esperanza de recibir un milagro. Cada día esperaban que el ángel descendiera y ellos tuvieran la posibilidad de ser sanos. Podemos convivir con enfermedades graves. Podemos llegar a vivir sin salud, sin trabajo, hasta vivir en una cárcel, pero no podemos vivir sin esperanza. O sea, podemos vivir de miles de maneras, enfermos, podemos vivir sin plata, podemos vivir sin salud, sin trabajo, pero no podemos vivir sin esperanza. ¿Cuál esperanza? Que vamos a salir adelante, esperanza de que mañana será un nuevo día, esperanza de que Dios va a trabajar en nuestras vidas, esperanza de que nuestros hijos van a salir adelante. O sea, no podemos vivir sin la esperanza de tener un futuro mejor, ¿verdad? Una vida exitosa. Entonces, esta gente que rodeaba el estanque estaba llena de problemas. Todos podemos tener problemas, pero no es un problema tener un problema. El verdadero problema es no tener esperanza. Ellos llegaban al estanque y se paraban ahí a esperar a que el ángel bajara y moviera las aguas. ¿Para qué? Porque tenían la esperanza de que iban a ser los primeros en tirarse a ser sanados. Ahora, se nos dice que todos allí estaban esperando el movimiento del agua. Esperar es seguir adelante. Esperar salir adelante son formas de esperanza, ¿verdad? Usted creer que el día de mañana va a ser mejor es usted poner la fe, la confianza y la esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque usted está proclamando que cosas buenas van a pasar. Ahora, el evangelio es un evangelio de esperanza, de buenas noticias. Hay gente que aunque ha conocido la Biblia, aún no conoce la esperanza. El hecho de que tengas esperanza no significa que no vas a tener problemas, sino que por encima de ellos la esperanza incentiva la fe. Creer que lo que vendrá será mejor es esperanza. Y te pondrá en un lugar de esperanza. El milagro sucede cuando la palabra de Dios, escuche muy bien,
El milagro sucede cuando la palabra de Dios se conecta con la fe. Esa fe que tal vez está oculta en tu interior detrás de los problemas, de las angustias, del dolor, ¿verdad? A veces hemos sufrido tantos golpes que la fe de nosotros está escondida detrás de todas esas cosas. Ahora, a lo largo de la vida vamos a sufrir muchos problemas, vamos a sufrir muchas dificultades, pero nos negamos a sucumbir ante ellos por medio de la fe, por medio de la esperanza, ¿verdad? Ahora, dice que el milagro sucede cuando la palabra de Dios se conecta con la fe. ¿Por qué? Porque usted lo que está leyendo lo está creyendo. Y cuando usted lo cree, está teniendo fe en que lo que Dios dice por medio de su palabra es real. Entonces usted está activando los milagros, o sea, está activando lo sobrenatural, está activando lo que no es posible explicar con la mente, o sea, lo que no es posible explicar con la cabeza. Ahora, Dios buscará despertar la fe que hay en ti para que el milagro ocurra en tu vida. O sea, cuando usted mezcla la palabra de Dios, el creer, la fe y la esperanza de que Dios va a actuar, entonces Dios va a hacer que el milagro ocurra en tu vida. En San Juan 5, versículos 5 al 7, dice, continuando lo que estábamos leyendo del estanque, y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ojo, ese enfermo estaba ahí, a la orilla del estanque. Y llegó el mismo Jesús y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora, el problema ahí es que el mismo Jesús le está diciendo, quiere ser sano. Pero el enfermo no está poniendo su confianza en Dios, de que Dios es el que mueve esas aguas, de que Dios es el que manda al ángel a que mueva esas aguas para que haya sanidad. Sino él está poniendo simple y sencillamente su fe en el estanque. Ahora, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él responde, no hay quien me meta en el agua, entonces no puedo ser sano. Entonces, en el versículo 7, el Señor le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La fe siempre nos sorprenderá. Muchas veces el milagro viene en forma diferente de como pensamos. Si pensáramos en este diálogo, parece como una conversación de sordos. Jesús le pregunta al enfermo si quiere ser sano, y el hombre le contesta, no tengo quien me meta al estanque. O sea, Jesús le pregunta una cosa y el enfermo Jesús le pregunta una cosa y el enfermo le contesta otra. Lo primero que Dios hace es darnos esperanza. Eso es lo que Él primero hace en nuestro corazón, darnos esperanza. Él es nuestro estanque de Betesda. El Señor es la fuente donde las aguas se moverán. Observe que Dios era quien movía las aguas. Él enviaba a un ángel para ello. Ahora, yo no puedo mover las aguas del estanque de mi necesidad, pero Dios sí puede. O sea, yo no puedo mover las aguas solo. Yo no puedo pretender hacer el trabajo de Dios. Dios puede mover el estanque de mi necesidad, el estanque de mi problema, el estanque de mi dificultad, ¿verdad? No puedo hacerlo yo solo. Simple y sencillamente yo tengo que poner mi fe en Dios para que eso se logre. Ahora, la gente que rodeaba el estanque tenía muchos problemas
pero esperaban expectante el toque de Dios. Cuando hay gente que tiene hambre de Dios y lo busca intensamente, atrae al Espíritu Santo. Y ahora sí, entramos en un tema, en una parte de este estudio que es muy importante. Cuando usted busca a Dios con necesidad, con, con urgencia, con humildad, con, o sea, negándose a tus propias fuerzas. Cuando tú te niegas a tus propias fuerzas y ya le dices a Dios, yo no puedo, yo quiero que tú actúes, entonces usted atrae al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no busca arrogancia, no busca apatía, no busca indiferencia, ni personas que cuestionen. Él busca gente que diga, Señor, te pido que me toques. Necesito con urgencia tu intervención. Necesito que intervengas sobre mi vida. Lo anhelo con todo mi corazón. Tócame y todo será distinto. Tócame. Toma mi vida. Te autorizo que trabajes en mis vicios, que trabajes en mi vocabulario, que trabajes en mi mente, que limpies mi corazón, que limpies mi mente, que cambies mi manera de pensar. Dice la palabra de Dios, cambia mi manera de pensar, así yo podré cambiar mi manera de vivir. Entonces es muy importante que usted le dé la autoridad al Espíritu Santo, pero Él no busca personas que jueguen de que todo lo puedo, de que yo puedo solo. No. El Espíritu Santo trabaja en personas humildes y que no cuestionen el poder de Dios. Y una forma de usted no cuestionar el poder de Dios es teniendo fe en Él, de que todo es posible para Él. Entonces, cuando usted aprende a no cuestionar los límites del poder de Dios, entonces es cuando el poder de Dios puede trabajar en su vida. Cuando usted se da cuenta de verdad que Dios puede hacer cualquier cosa, lo que sea, y usted lo cree, esa fe va a hacer que Dios trabaje, que Dios venga en su rescate, que Dios venga y te saque la situación en la que estás, pero tienes que tener fe en Él. Cuando la palabra de Dios se toma por la fe, no importa cuán mal te encuentres, el Señor te levantará. Ahora, hay esquemas mentales que se confrontan con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque acordémonos que con la mente no podemos creer que Dios puede sanar un cáncer, que Dios puede quitar cualquier enfermedad, que Dios puede sanar a una persona que ha estado en vicios toda su vida, que ha fumado piedra toda su vida. En la mente no se puede creer que esa persona puede dejar la droga. No se puede creer en la mente que un alcohólico que dormía en un cartón ahora va a salir adelante de la mano de Dios. Son cosas que no se pueden explicar en la cabeza. Por eso decimos, tenemos que creer con el corazón. Ahora, dice que hay esquemas mentales que nos van a poner muros y barreras, pero con la fe nosotros podemos derribar, pero solamente poniendo la fe en Dios, obvio. Ahora, en Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahora, volviendo al estanque de Betesda, Jesús quería sanar a ese hombre. Y este hombre lo único que pensaba era en el estanque, en cómo hacer para entrar en ese estanque. Ahora, ¿cuántas veces nosotros luchamos solos por solucionar los problemas? Luchamos por nuestros propios medios.
¿Cuántas veces ha estado la solución, que es tener la fe en Dios, delante de nosotros? Como le dijo Jesucristo, quiere ser sano. Pero la solución que tenía ese paralítico era tirarse en el agua. Era la única solución que veía. Por sus propios medios iba a ser sanado, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que siempre le ganaban la vuelta, ¿verdad? Siempre llegaba a él y no podía entrar. Entonces, ¿cuántas veces hemos atravesado, nos le hemos atravesado a Dios en lo que Él estaba haciendo? ¿Por qué? Porque dejamos de creer, dejamos de tener la fe en Él y entonces nos metemos en el propósito de Dios. Entonces hay cosas que estaban para nosotros a muy corto tiempo y se alargan. ¿Por qué? Porque nosotros nos metemos al dejar de creer en Dios. Ahora, ¿cuántas veces luchamos por solucionar los problemas por nuestros propios medios? Ahora, yo sé cuántas veces he luchado por mis propios medios y cómo me ha ido, pero hágase la pregunta a usted. Dice que tal vez Dios quiere hacerlo de una manera diferente. Por eso dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Si continuamos ahí con ese versículo, dice, ¿por qué? Porque mis pensamientos son más altos. Porque Dios quiere algo mejor para ti. Pero a veces Dios quiere darte lo mejor, pero nosotros nos atravesamos en el propósito de Dios. Entonces, Dios tal vez nos quiere dar las cosas de una manera diferente, distinta a la que conocemos, distinta a la que conocemos hasta el día de hoy. Tal vez nosotros queremos algo, pero Él nos lo quiere dar de una manera diferente. Ahora, te invito a que le permitas a Dios entrar en tu vida y verás que vas a alcanzar tu milagro. Vas a alcanzar la solución de tus problemas. Vas a alcanzar la paz. Vas a alcanzar la tranquilidad. Vas a recuperar tu familia. Vas a dejar las drogas. Vas a salir de esa cárcel. Vas a tener una vida diferente, pero tú tienes que dejar que Dios trabaje. Dios tiene pensamientos más altos para nosotros. Dios tiene lo mejor para nosotros, pero nosotros tenemos que dejarlo que Él trabaje y dejar de luchar con nuestras propias fuerzas. Tenemos que dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y dejarlo que Él trabaje con su gran poder. En el interior del corazón comienzan a conformarse estructuras de pensamientos que están muy lejos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, frente a nuevas oportunidades o maravillosos desafíos, Dios se acerca para brindarnos nuevas salidas y decimos, no, esto no puede ser. Dios tiene cosas muy buenas para nosotros, pero en el momento en que tenemos que actuar con fe, en esa fe puesta en Dios, nuestra respuesta es, esto no puede ser cierto. Yo nunca podré salir adelante. Jamás venceré esta dificultad. Estoy destinado a vivir en esta situación. No tengo las palabras, la capacidad, los estudios, no tengo el dinero, la edad, no tengo la fuerza. No, no y no. Comenzamos a responder así. Estamos atados en la mente. No logramos ver la salida. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios comienza a trabajar, a veces le decimos, no puedo. Y dejamos de creer y perdemos la fe. ¿Cuántas veces Dios quiere hacer algo en tu vida? Y en vez de decirle, sí Señor, continúas pretendiendo llevar todo sobre tus hombros.
Cuando decimos no, cortamos los propósitos de Dios en nosotros. Dios hoy quiere decirte, te bendeciré, te levantaré, te sanaré. Y ahora, tu respuesta nunca debe ser, no puedo, no tengo y no sé. No puedo, no tengo y no sé. Bórrelo de su diccionario, bórrelo de su mente. Ahora, el Señor quiere hacer una obra poderosa en tu vida. Y cuando los milagros llegan, ojo, Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida. Y cuando los milagros llegan, si no los tomamos, pasan de largo. Muchas veces el milagro está a la vuelta de la esquina, pero dejamos de creer. Entonces, ¿qué pasa? Otro toma su milagro. Dios quiere hacer el milagro, pero necesitamos hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir con fe, creyendo que Dios va a actuar en medio de nuestra necesidad. En San Juan 5, 8 al 9 dice, Jesús le dijo al paralítico que estaba en el estanque de Betesda, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Luego de aquella pregunta, ¿quieres ser sano? Jesús le dijo al paralítico que se levantara, que tomara su lecho y que se fuera. Jesús no le dijo que estaba sano. Él le dijo, ¿quieres ser sano? Toma tu lecho y levántate. La sanidad dependió de la fe del paralítico y se vería manifiesta a través de la acción. ¿Cuál acción? Que el paralítico hizo al levantarse. Si el enfermo se movía e intentaba pararse, esa actitud demostraba fe en las palabras de Jesús. Y Dios lo respaldaría con el milagro de su sanidad. La fe necesita acción. La fe necesita movimiento. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Cada paso, cada acción comprometida con lo que hemos creído que Dios hará en nosotros será muy importante para poder ver la materialización de esos milagros. Mucha gente se sienta en el último vagón del tren y espera que Dios haga todas las cosas. Sin embargo, nosotros tenemos que dar pasos comprometidos para adueñarnos del milagro. Pasos de fe que demuestran que crees en aquel que me prometió salvación, sanidad y liberación. Dice que tenemos que tener fe con obras y que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer en el que nos está prometiendo una salvación, nos está prometiendo sanidad y nos está prometiendo liberación. Voy a darles un último ejemplo. Dice, una noche se prendió fuego una casa y el joven que habitaba en ella se vio forzado a subir en el techo. Su padre, que estaba parado afuera, con sus brazos extendidos, le gritaba al joven, diciendo, brinca, hijo mío, que yo te agarro. Él supo que para salvar su vida, el joven tenía que saltar, pero lo único que el joven podía ver desde aquel lugar eran las llamas del fuego, humo y oscuridad. Como se pueden imaginar, el joven tenía miedo de saltar desde el techo. ¿Por qué? Porque no podía ver absolutamente nada. Solamente escuchaba la voz de su padre. Entonces, dice, sin embargo, su padre continuó gritándole, salta, hijo, yo te agarro. Pero el joven protestó diciendo, pero papá, es que no te veo. A lo que el padre respondió,
Pero hijo, lo único que importa aquí es que yo sí te puedo ver. Ese muchacho estaba en esa situación, subido en el techo, y lo que veía eran llamas, y lo que veía era oscuridad, lo que veía era humo. Y el padre le decía, salta. Pero el hijo le dijo, yo no te puedo ver. Y el papá le contestó y le dijo, no es necesario que me veas, porque yo sí te puedo ver. Ahora, tú podrás estar en problemas fuertes, graves, donde tú no puedes ver a Dios, donde tú vas a depositar la fe en algo que tú no puedes ver, porque no puedes ver a Dios, pero Dios sí te puede ver y te está viendo. Dios sabe la necesidad que tienes. Simplemente tú tienes que poner la fe en Él para que puedas salir adelante. Dios te ama y te amó desde antes de la fundación del mundo. Usted estaba en los planes de Dios, yo estaba en los planes de Dios. Y Él nos ama y sabe cuáles son nuestras necesidades, sabe qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos va a sacar adelante. Y la única forma de que podamos salir adelante es poniendo nuestra fe en Él. Porque aunque en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de ese fuego, en esas llamas, esa oscuridad, Él nos está viendo y sabe que tenemos necesidad. Pero Él necesita que pongamos la fe en Él. Él es el único. No temas a dar pasos de fe. No temas dar pasos de fe. No importa que no veas con tus ojos naturales el milagro que esperas. Lo verdaderamente importante es que Dios, el Dios de los milagros, está allí, cerca tuyo, para respaldar tu fe. No temas a dar el paso. No temas a dar el paso. Les voy a leer varios versículos que de ahí te puedes agarrar para saber que Dios está ahí. Dice Génesis 28:15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo y en donde quiera que estará contigo en donde quiera que vayas. Isaías 51:14, el preso agobiado será liberado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Isaías 54:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:8, no temas delante de ellos, porque estoy contigo. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías 1:19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová,
para librarte. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, os haré volver al lugar donde os hice llevar. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Daniel 9:22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel 10:12. Entonces me dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Crea en esas palabras de Dios. Tenga fe en que Dios va a responder a todas tus necesidades. Esos versículos que están ahí, si puede, apúntelos y léalos todos los días. ¿Por qué? Porque eso le va a demostrar a usted que usted no está solo. La palabra de Dios habla muy claro que tenemos que poner la fe en Dios. Él es el único, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, siguiendo su camino, poniendo la fe en que algún día vamos a estar a la diestra del Padre y que vamos a tener una vida eterna, poniendo fe en que vamos a hacer las cosas bien, poniendo fe en que Dios nos respalda, que Dios nos cuida, que Dios nos ayuda. Hoy te invito a que siembres esa semilla de fe y que la hagas crecer, y que esa mata crezca más de 3 metros, que sea grande tu fe, que puedas tú vivir tranquilo, vivir confiado. ¿Por qué? Porque no estás solo. Dios tiene respaldo, Dios te está respaldando, Dios es tu creador, Dios te hizo, tú eres su hijo. Cuídate, ten fe y sé valiente, y verás que vas a salir adelante. Pídele a Dios que te aumente la fe todos los días. Pídale a Dios que le aumente la fe para que usted vea que van a empezar a cambiar los imposibles por posibles, que se van a mover esas montañas, que esos gigantes se van a quitar y que vas a lograr todo lo que quieres en la vida. Proclama cosas buenas para tu vida. Siempre que hables, habla con fe en Dios. Y vendrán personas que te van a decir que no puedes, pero sí se puede. Para Dios no hay nada imposible, y tú eres hijo del Dios Altísimo. Tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, en el que no hay sombra de variación. Él te va a responder. Clama a mí y yo te responderé. Clámale, pídele, pero pídele con fe. Que Dios los bendiga. Espero que les sirva de algo y que puedan aumentar su fe por medio de lo que hablamos en este estudio. Que Dios los bendiga.